Nadie sabe cómo se siente viajando sola hasta que lo haces. Hoy es mi primer día en Atenas y anoche llegué tan cansada que no fui capaz de mostrarles nada, pero al mismo tiempo tenía ganas de ir alrededor, conocer el hostal también, y ahora les voy a mostrar dónde estoy, porque parte de viajar sola también es decidir dónde te vas a hospedar, cuánto vas a gastar, etc. Vamos a partir por el hostal. Yo estoy en el centro, en un lugar que se llama City, lo dejo escrito porque no estoy segura si lo estoy pronunciando bien, y esta, la número 4, es mi habitación. Estoy en el segundo piso, mira. Tengo la llavecita. Les voy a hacer el prometido room tour de 4x4, yo creo. El room tour va a ser súper corto, pero es importante que vean cómo funcionan los hostales si nunca se han quedado en uno. Esta habitación es de 4 camas. Nunca había estado en uno tan pequeño y mejor. Mientras menos gente, menos olores, menos ruido, menos todo. El mío es este, el que tengo encendido. Así es como se ve por dentro. La verdad es que está fabuloso. Para mí, por lo menos, ya después de haber estado en varios hostales, los no negociables son eso: que tenga la cortina de privacidad, que tenga un locker aquí cerquita mío, este es el mío, este es el de la cama de arriba, y así sucesivamente. Importante, siempre tienen que andar con un candado. Yo he estado en lugares donde con la misma tarjeta de entrada a la habitación tú puedes abrir tu locker, pero honestamente siempre tienen que andar con un locker, porque ese tipo de hostales son menos comunes. Ya, y esta camita, como verán, bueno, tiene la lucecita esa, que la apago de ahí, tiene el enchufe para el celular, y aquí, bueno, una cosa donde tengo basura, básicamente. Súper bien, súper cómoda. Y esto, al día de hoy, que podríamos decir que igual es temporada alta, me costó 31 euros la camita por noche. Y digo temporada alta porque es la Semana Santa, entonces hay mucha gente, la verdad. Y me estoy alistando porque nos vamos a ir a almorzar. Yo creo que esa es una de las cosas que de viajar sola, que a veces hay que variar. A mí me gusta comer sola, no tengo ningún problema. Pero sí hay veces en que prefiero, no sé, si conocí a alguien en el hostal, ir con esa persona a comer para que no sea tan repetitivo el comer sola, ¿cierto? Pero hoy día es mi primer almuerzo, así que voy a ir a comer sola y voy a tratar de encontrarme una picada buena, bonita y barata. Vamos a ver si lo consigo o no. Y lo quería decir como hack: siempre tengan 2 tarjetas. Bueno, yo ocupo el celular, pero igual, 2 tarjetas, ¿ya? A mí la Revolut no me auspicia, espero que en algún minuto. Pero esta, por ejemplo, la uso muchísimo. Y en Chile, si me estás viendo de Chile, Argentina o Brasil, no sé los otros países latinoamericanos, pero la Global 66, que es un banco online donde yo, por ejemplo, necesito euros y mi dinero lo convierto a euros y pierdo muy poco en el cambio. Dicho eso, siempre deja una de tus tarjetas en el hostal y anda con una. En caso que se te pierdan las cosas, en caso de que te roben, no sé, no puedes poner todos los huevos en la misma canasta, ¿ok? Esa lección es muy importante. Algo que yo siempre hago para sentirme más segura es reservar una habitación de mujeres únicamente. Para mí, por lo menos, me hace sentir mucho más tranquila porque no tengo que estar como a la guardia todo el rato. ¿Qué tipo de vibes trae el tipo? Si viene curado o no. Yo me salto todo eso y mientras sea posible siempre voy a elegir una habitación para mujeres. Y los traje hasta aquí para que conozcan el baño. El baño es compartido, pero está muy bonito, súper práctico. Acá tenemos los baños, como podrán ver, male, y allá las chicas. Y acá están las duchas. Entonces ahí dejas tus cosas, ahí está la ducha, está súper bueno, la verdad. Honestamente me gustó, me bañé cómodamente y tranquilamente, así que genial. Hoy es mi primer día oficial en Atenas, así que vamos a hacer que cuente. Sin embargo, no tengo un itinerario. Soy de las personas que me gusta fluir, ya que todos los imperdibles los voy a hacer con mi madre. Pero aquí hay un grupo de turistas y en realidad están viendo algo muy bonito, que me recuerda a los murales de Chile igual, mira. Atenas, lejos de ser una ciudad limpia, pulcra,
está llena de grafitis, de dibujos, de colores, de ruido. Me gusta un montón, la verdad. Como les decía, no tengo ningún itinerario claro, pero tengo hambre. Son las 1:20 de la tarde, así que tengo mucha hambre y a eso vamos a ir. Y si ustedes no me conocen todavía, si algo me fascina de viajar sola es el poder hacer lo que me gusta legítimamente. Entonces no tengo itinerario y eso está bien. Yo me siento cómoda con eso. Si tú no te sientes cómoda con eso, también está bien. Cada uno va encontrando su forma, sus gustos, etc. Anoche salí sola, sin cámara, y salí a pasear y a recorrer donde estaba. De hecho, me fui bastante lejos porque estaba buscando un supermercado que estaba abierto, pero como era domingo y tarde, había pocos abiertos, al menos acá en el centro. Me fui un poco más lejos y una de las cosas que estaba pensando en cómo yo he ido evolucionando al viajar sola es el observar a la gente, observar al local. Por ejemplo, venía detrás de unas chicas y venía haciendo ruido, entre comillas, porque, a ver, cualquier mujer se da cuenta que viene alguien detrás, ¿no? Las chicas nunca miraron hacia atrás quién venía o algo. Muchas chicas estaban sentadas en la oscuridad misma. Los niños y todos se metían por callejones oscuros, que usualmente yo no me metería. Entonces eso a mí me da una buena vibra del lugar. Necesito lentes. One moussaka and a beer of 500. Big. Yes. Perfect. Thank you. Thank you. La moussaka es uno de los platos más famosos de los griegos. Bien tengo entendido, es como una lasaña con berenjena. Vamos a ver, yo nunca la he probado, así que estoy emocionada. Me trajeron una botella de agua, me pedí una cerveza, obvio, hace calorcito. Aunque el local anda con chaqueta, con polerón, porque claro, para ellos todavía no hace calor. Para mí que vengo de Suecia, hace mucho calor. Es esto. Mitos. Cerveza greca muy popular también. Y acá trae esto. ¡Sharán! Me trajeron olivas, pero voy a confesar que no me gustan. Me gusta el aceite de oliva, pero no me gustan las olivas. Muy raro, ¿no? ¡Ah! ¡Cheers! ¡Salud, gente! Por un día hermoso en Atenas. Estoy solita en un rincón. Todo el mundo está con compañía. Y de hecho, ahora me doy cuenta que estando con ustedes me siento menos sola. Pero no tengo problemas con estar sola. De hecho, trato de no conectarme al teléfono, ni encerrarme, ensimismarme como lo hago en mi ciudad. Porque claro, en el ajetreo del día a día tú te encierras, ¿no? Los audífonos, todo. Yo, como les decía antes, estoy abierta a todas las posibilidades, así que no uso audífonos, casi no uso el teléfono, más que para ver el mapa, qué sé yo. Mira, me trajeron el menú en español. En casi todos los lugares hay menú. Dice 18 euros y tienes que elegir 2 platos y te incluye un drink. Esto está espectacular. Mi mamá lo va a amar. Un sabor, ya saben, moussaka se tienen que pedir. Está exquisito, de verdad que está muy rico. Mira lo que me trajeron de cortesía. Hace tanto tiempo que no me dan nada de cortesía. En Suecia no te dan esas cosas. Y en Chile siempre te dan el pancito con pebre, ¿cierto? Esto se llama halvás, aparentemente. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero es sémola con canela. Súper rico. Yo no soy muy dulcera, pero esto está muy bueno. Después de haber quedado completamente satisfecha, cobraron 3 euros por ese almuerzo maravilloso, exquisito. ¿Y saben de lo que me di cuenta? Que esto aplica para cualquier cosa cuando estás sola. Si estás con esa energía de que eres dueña de tu espacio y estás feliz y estás cómoda, a nadie le importa. O sea, de base a nadie le importa lo que estás haciendo, pero nadie te va a mirar raro, nada, porque cuando tú eres muy dueño de ti y de tu espacio, de verdad que tu energía ocupa todo eso. Así que de eso me di cuenta hoy para poder compartírselo a ustedes. Y ahora con la idea de perderme un poco, porque eso sí me gusta, perderme, no andar con el mapa. Hay harta gente tomándose fotos y cosas porque allá atrás está el Pantenón, o Partenón, perdón, y la Acrópolis. Así que
¡Qué emoción! Pero esta hermosura de todos estos lugares increíbles los vamos a ver con mi mamá en el próximo video, porque la Irene, mi madre maravillosa de más de 70 años, se muere por cumplir este sueño de ver esto, esta belleza que nace aquí en el centro de Atenas. ¡Ah, qué emoción! Bueno, ella llega en 2 días, así que me queda un montón. Hemos llegado al mercado en el corazón histórico llamado el Pequeño Monasterio y no tiene nada que ver con el barrio de Plaka, que como turistas es donde primero van a llegar. Acá los precios van 30% menos y además la variedad es totalmente diferente. En cambio, en el barrio de Plaka, que lo vamos a ver, todas las cosas parecen ser las mismas. Muy turístico. Acá hay de todo. Se mezclan los turistas con los locales. Así que vamos a ver. Bueno, descubrí que cuando empiezas de la plaza de City, donde dice Flea Market, ya ahí es como muy para turista. Pero si llegas al final, los precios bajan. Váyanse hasta el final del mercado. Voy a ir a comprar mis gafas, insisto. ¿Qué tal? 5 euritos estos conseguí en el mercado. ¿Me gustan? Oye, me voy a la casa, necesito recuperar batería, literal, de la cámara, del teléfono mía también. Por ejemplo, ahora se me acabó la batería del celular, pero como yo les decía, estar atentas a su entorno, entonces supe volver sin ningún problema. Ahora necesito un café, porque este cuerpecito sin café no funciona. Así que nos vemos mañana. ¡Chao! Nuevo día en Atenas, nuevas historias, nuevas apreciaciones y honestamente ya me muero por empezar a hablarles de este lugar de una forma más turística, pero eso lo vamos a hacer con mi madre. Cuando llegue la Irene, me muero de ganas de ver cómo se emociona. Primera vez va a ver esto, que básicamente uno lo conoce desde que chico cuando va al colegio y pasa las materias de historia, ¿no? Así que eso me tiene muy emocionada. Hoy día yo ya he caminado un montón, estuve recorriendo, ahora ya estoy en el barrio más turístico, estoy muy cerca de la Acrópolis, por eso se ve así, wow, tan hermoso. Así que hoy pretendo mostrarles qué es lo que voy a almorzar para que vean nuevamente más o menos los valores. Y como este viaje se trata de que ustedes me acompañen en mi viaje sola, pocas cosas me quedan para contarles, pero les puedo decir que me he sentido muy segura, no he sentido acoso callejero para nada. He tenido conversaciones, por supuesto, por aquí y por allá, conocí un chico de Irak, conocí 2 chicas de Inglaterra y bueno, el resto del tiempo me lo he disfrutado caminando, paseando. Estoy pensando en ir a hacerme las uñas, porque ¿por qué no? Si estoy sola y puedo hacer lo que me da la gana. Que esa de nuevo es parte de las libertades que te da viajar sola. Hacer lo que te dé la gana. Simplemente me estoy perdiendo por estos barrios hermosos y me daba la sensación que por acá va a haber un mirador porque voy en subida, claramente. Y sí, efectivamente, busqué en Google y hay un mirador. Y eso también es lo que yo les quiero decir. Hoy en día, chiquillas, es muy fácil viajar. No como antiguamente. Por ejemplo, cuando viajé a Nueva Zelanda, hace 11 años atrás, no existía ChatGPT, no existía un montón de cosas. Y gente que viajaba de mucho antes no tenían nada. O sea, realmente que hoy en día estamos llenos de aplicaciones que nos ayudan, estamos llenos de información, todavía existen los blogs y si quieres la información mucho más rápida como yo dije, estoy en tal barrio, ¿existe un mirador por aquí? Me dijo inmediatamente el nombre y la dirección, listo. Con todas las herramientas que tenemos hoy en día, chiquillas, de verdad que no es necesario complicarse más, al contrario, nos da mayor confianza, mayor empuje para poder salir a ver lo que queremos ver. Vine al restaurante que no pude venir ayer, cené en el de atrás,
pero dicen que este está muy bueno, recomendados por todos y por algo había una tremenda fila anoche. Aquí tenemos el menú de hoy y honestamente no sé qué pedir. Todo me parece muy rico y buenos precios también. A mí me encanta la comida, la seafood, no sé, la comida del mar, productos del mar, eso. Ya doy por iniciado el almuerzo del día de hoy y mira, wasabi one. Me trajeron el grande. Yo había pedido el más chiquito hoy día. Así que nuevamente, oye, ustedes van a pensar que yo soy analcohólica. Si no han visto mi video de Estocolmo, yo en Estocolmo prácticamente no bebo porque vale muy caro. Para mí, con calor, la cervecita es parte de. ¡Saludcita! Me pedí algo súper rico. Yo soy loca por las ensaladas. Siempre comemos la ensalada griega y ya sabemos lo que es. Esta se llama horta. Son puras verduras cocidas, mayoritariamente acelga, achicoria, dientes del león y entre otras. Tiene mucho aceite de oliva, se come con esto, está súper rico. Y esto que a mí me encanta. Me encanta que tengan estas casitas para los gatitos callejeros. Antes de terminar este viaje sola, me vine a la montaña, me vine a este lugar maravilloso que está en Atenas, es un mirador gratuito, por si quieren venir por aquí, donde atrás tengo el Acrópolis. No encontré un mejor lugar para terminar este video y hacer una reflexión. Me puse a pensar estos días que qué loco lo que yo sentía antes y lo que siento ahora. Obviamente al principio sentía miedo, sentía vértigo y es que viajar sola ya no se siente como algo grande para mí, al menos no en Europa, pero me parece increíble que la valentía se trabaje igual que un músculo. Mientras más lo haces, más te acostumbras, más herramientas tienes, menos novedad te provoca, entonces ya no te asusta, porque claramente hubo un momento que sí, hubo un momento en que me daba miedo, en que me daba cosa, más que miedo a algo peligroso, me daba mucha cosa, ¿cierto? Igual hay países que son más seguros que otros y terminé concluyendo que en realidad hay que cuidarse igual como te cuidas en tu casa. Si básicamente eres latina como yo, sabrás que hay que cuidarse, siempre hay que estar atenta, nunca hay que dar demasiada información, entre otras cosas. Entonces básicamente si tú te cuidas igual como te cuidas en tu casa, debería estar todo bien. Así que desde esta colina quiero darte ánimo para que cumplas tu sueño de viajar sola. Recuerda, no tienes que ir tan lejos, no tienes que ir a un lugar donde no hablen tu idioma. Parte cerca, parte en una ciudad que te guste, parte en un pueblo donde no hayas ido nunca en tu propio país y experimenta quién eres tú cuando estás sola y tienes que tomar muchas decisiones por sí misma. Lo que más me entusiasma es que no es que el miedo se vaya o el miedo desaparezca, sino que yo confío más en mis recursos porque cada vez tengo más experiencia. Entonces, como les decía, la valentía termina siendo un músculo que se trabaja igual que cualquier otro. Así que algo que antes me parecía muy grande, ahora ya no tanto. Y así les va a pasar a ustedes también. Aunque admito que el día que me vaya sola a Asia es muy probable que lo sienta muy grande nuevamente, pero estoy esperando con ansias ese momento y espero que me acompañen en esos viajes también. No sé si se escucha el piano de fondo, pero aquí tengo un piano de fondo maravilloso, además de este paisaje maravilloso que tengo acá, y con esto me despido, les mando un besito, un abrazo, suscríbanse al canal, no se olviden de eso, pan con queso. ¡Chao!